Queridos hermanos y hermanas, continuando con esta serie de videos sobre Jesús en la prisión, en su cuarta parte, vamos a meditar este escrito que está en el volumen 13 del Reino del Fiat en medio de las criaturas, libro del cielo, de fecha 29 de octubre de 1921. Y dice el texto, habla Luisa: esta noche la he pasado en vigilia y mi mente frecuentemente volaba hacia mi Jesús, atado en la prisión, y quería abrazarme a aquellas rodillas que temblaban por la cruel y dolorosa posición en la que los enemigos lo habían dejado atado. Quería limpiarlo de los escupitajos que le habían echado en la cara. Y mientras esto pensaba, mi Jesús, mi vida, se ha dejado ver como entre tinieblas, entre las que apenas podía yo descubrir su adorable persona. Y sollozando me dijo: hija, los enemigos me dejaron solo en la prisión, atado horriblemente y en la más negra oscuridad. En torno a mí todo era tinieblas. Oh, cómo me afligía esta oscuridad. Tenía las vestiduras bañadas por las inmundas aguas del torrente de Cedrón. Sentía la hediondez de la prisión y la de los escupitajos con los que estaba cubierto. Tenía los cabellos en completo desorden, sin ninguna mano piadosa que me las quitara de los ojos y de la boca, y mis manos estaban atadas e inmovilizadas por las cadenas. La oscuridad no me permitía ver mi estado tan doloroso y humillante. Oh, cuántas cosas decía este estado tan doloroso en esta prisión. En la prisión estuve 3 horas. Con esto quería rehabilitar las 3 edades del mundo: la ley natural, la de la ley escrita y la de la ley de la gracia. Quería liberarlos a todos y sacarlos de la prisión, reuniéndolos junto a mí para darles la libertad de los hijos de Dios. Entonces, miren, aquí nos está hablando de que con esas horas, esas 3 horas de prisión, estaba rehabilitando las 3 edades del mundo: la ley natural, la de la ley escrita y la de la ley de la gracia. La ley natural es la que ha puesto el Señor en cada uno de nosotros. Esa conciencia que debemos tener y que tenemos cada uno de nosotros para hacer el bien y no hacer el mal. Eso tiene nuestro ser. Así fuimos creados por Dios, con esta conciencia, aunque todavía no teníamos ninguna ley para el proceder de nuestra existencia y de nuestras actividades. Pero ya puso en nosotros esa ley natural de nuestra conciencia que debe obrar el bien y evitar el mal. Pero lamentablemente esto pues no se hace realidad de este anhelo del Señor. Estamos viendo, por ejemplo, la historia de la muerte de Abel, cómo Caín no hizo caso a esa ley natural para que su conciencia no hiciera lo que hizo, matar a su hermano. De ahí que ese reclamo que le hace Yahvé: ¿dónde está tu hermano? Yo añadiría, parafraseando un poco: ¿qué has hecho de tu hermano? Y miren la respuesta de Caín: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Todavía más con esa respuesta insólita. Y por eso Caín pues cuenta la historia que pasó errante el resto de su vida,
Claro, seguramente carcomiéndole su conciencia. Luego dice que quiso rehabilitar la de la ley escrita. Entonces ahí ya viene pues la ley para el hombre que le dio Yahvé a Moisés en las tablas de la ley, donde están ahí plasmadas las reglas que nos dejó el Señor en los 10 mandamientos. Entonces así vivió el hombre en el Antiguo Testamento. Pero lamentablemente, con todas las escrituras del Antiguo Testamento, los judíos comenzaron no solamente a poner como normas los 10 mandamientos, sino crearon sus propias normas en base a los libros del Antiguo Testamento. Entonces, cuando ya llega Jesús, pues él se encuentra con que los judíos tenían, me parece que más de 600 reglas de toda la ley que había sido simplemente dejada en 10 mandamientos. Por eso, en esta segunda rehabilitación, con la venida de Jesús, ya comenzamos a perfeccionarse los mandamientos y la ley. Por eso él mismo dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darles cumplimiento. Esto está en Mateo 5:17. Y además Jesús también se hacía eco de esas normas que les hablaba, que los judíos implementaron con la escritura del Antiguo Testamento. Y estamos viendo, por ejemplo, en Mateo 5:27 en adelante, cómo el Señor va dictando estas normas que están perfeccionando la ley hecha por los judíos. ¿Y qué dice, por ejemplo? Oyeron, dice, que fue dicho a los antiguos, no matarás, y quien mate será condenado en juicio. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano será condenado en juicio. Este mandamiento, por ejemplo, de no matar está dentro de los 10 mandamientos, pero aquí lo perfecciona, porque dice, pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano será condenado en juicio. Quien diga a su hermano raca será condenado por el consejo, y quien dijere insensato será condenado a la gehenna del fuego. Oyeron que fue dicho a los antiguos, dice Jesús, no cometerás adulterio. Pues yo les digo que todo aquel que pone los ojos en una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón con ella. Otro mandamiento que lo va perfeccionando. Oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto sí ya es una ley del Antiguo Testamento sacado de las Escrituras, ¿no? Oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no resistan al mal. Antes bien, si alguno te hiriere en la mejilla derecha, preséntale también la otra. A aquel que quiere pleitar contigo y llevarse la túnica, déjale también la capa. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Otra norma que fue implantada, sacada de las Escrituras del Antiguo Testamento. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos,
hagan bien a los que les aborrecen y rueguen por los que les persiguen y calumnian. Entonces, ahí estamos viendo cómo se ha ido rehabilitando estas edades, ¿no? La una, la ley natural, la otra, la ley escrita, la que nos dejó Yahvé con los 10 mandamientos y que fue dado a Moisés. Y ahora, la ley de la gracia. La ley de la gracia es la que estamos este rato comentando, de cómo cuando ya viene Jesús va perfeccionando y rehabilitando estas edades del mundo. Bien, pero nosotros en este desarrollo de esta rehabilitación, que siempre ha sido un crecimiento, entonces Jesús sí fue por gracia de Dios, un don gratuito de Dios que vino a perfeccionar la ley y sobre todo a redimirnos con su sangre preciosa. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Entonces, en este segundo fiat de la redención, aquí también tiene participación la Virgen Santísima, la Virgen María, como Madre corredentora. Ella con su fiat mihi, al decir sí para que venga Jesús a este mundo a salvarnos, fue gracias también al sí de María. Por eso es también María corredentora, porque cooperó para este plan de la redención que nos trajo Jesús. ¿Sí? Bien, pero no solamente se ha quedado ahí esta gracia especial de su redención, que de paso les digo, nos llevó también a la santidad humana, porque ya con esta redención, su evangelio, todo lo que Él nos dejó en el Nuevo Testamento, todas esas leyes y su ejemplo, sus milagros, bueno, todo lo que hizo por nosotros, también nos llevaba a que si cumplíamos esos mandamientos y ese perfeccionamiento que Dios hizo de la ley, pues nos llevaban a la santidad, a renunciar al pecado y a hacer la voluntad de Dios. Por eso los grandes santos que se han ido dando a través de la historia con la llegada de Jesús, un San Francisco, un Santo Tomás de Aquino, el Padre Pío, bueno, cuántos santos ha producido la Iglesia con la venida de Jesús. Pero no se quedó solamente ahí, porque la mayoría que no conocen los escritos de Luisa Picarreta creen y hemos creído de que Jesús vino al mundo a redimirnos y a salvarnos para gozar de las bienaventuranzas del cielo cuando hagamos la voluntad de Dios. Eso no era el fin de su venida a este mundo, porque Él vino precisamente ya a dejar implantado el tercer fiat. Y lo dice en su Padre Nuestro, cuando dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuando estaba hablando ya del reino de Dios, por eso decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Vea cómo se conjuntan estas dos expresiones. Entonces, para precisamente llegar a esa conquista del reino de Dios, tenemos que hacer la voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y para lo cual el Señor se vale de un instrumento, Luisa Picarreta, para este tercer fiat. Como repito, el fiat voluntas tua. Entonces ahí viene ya la obra del Espíritu Santo, la obra completa del Espíritu Santo, que es el tercer fiat. El primer fiat de la creación, el segundo de la redención y el tercer fiat de la santificación, pero no solamente santificación humana, sino santificación divina, que ya nos fue dejando esta enseñanza inclusive en el Evangelio según San Juan,
en su primera carta, capítulo 3, cuando dice, en la Biblia está, hijitos, ya somos hijos de Dios. Ya somos, claro, con el bautismo, porque nosotros cuando nacemos venimos con un pecado original. El pecado original que se ha interpretado mal, como cuando nos dicen que hemos venido con la mancha del pecado original. No, el pecado original es simplemente que el hombre ya no pudo heredar lo que le dejó Adán. Adán le hizo de la estatua, al insuflarle el Espíritu de Dios, le creó un alma con las 3 potencias, memoria, entendimiento y voluntad, y además, por don especial, le infundió el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener un acercamiento más a Dios. ¿Cómo? A través de la voluntad divina, para tener también una vida divina. Eso fue un regalo que hizo Dios cuando creó a Adán. Y Adán al comienzo vivía la divina voluntad, haciendo actos divinos con Dios. Pero que lamentablemente, como ya sabemos y hemos hablado en otros videos, esos dones que le dio el Señor los perdió con el pecado de la desobediencia. Entonces, nosotros ya no heredamos ni la voluntad divina, ni la vida divina. Por eso decía que cuando nacemos y si nuestros padres nos han llevado, sobre todo a temprana edad, a bautizarnos, ahí con ese sacramento del bautismo, pues comenzamos ya nuevamente a recuperar lo que habíamos perdido, la voluntad divina y la vida divina. La vida divina, por eso ya somos hijos de Dios, como dice San Juan, hijitos, ya somos hijos de Dios, porque ya tenemos vida divina. Pero, ¿qué pasa después de que el niño ha sido bautizado? Pues no ha desarrollado esa voluntad divina que ya el Señor quería en Adán. Y nosotros, por eso, ya esa vida divina la vamos perdiendo, porque ya a pasar de los años, de la niñez, la adolescencia, si no ha habido unos padres verdaderamente cristianos que les enseñan desde pequeño a conocer estos escritos de la divina voluntad, pues simplemente vienen y venimos, pues hemos venido así con una vida casi pagana, aunque hemos sido bautizados. Por eso se dice, ¿no?, que la mayoría de los católicos somos unos paganos. Sí. Hemos recuperado la vida divina en el bautizo, pero ya en la vida ya de la niñez, la adolescencia, la vida ya de adulto y vejez, lo íbamos perdiendo y somos unos paganos que no hemos desarrollado esa voluntad divina. Entonces, ahora viene lo que y complementa a San Juan. Hijitos, ya somos hijos de Dios, pero lo que seremos todavía no se ha manifestado, lo que debemos ser. Pero cuando Él se manifieste, o sea, Jesús, cuando se le llegue a conocer bien por dentro y por fuera, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Ahí está la enseñanza que nos deja el mismo Jesús a través del Evangelio de San Juan. Entonces ahora, con los escritos de estas revelaciones privadas, primero dadas por Jesús a María Valtorta, ahí le hemos ido conociendo, leyendo esos escritos maravillosos de lo que hacía Jesús, su vida, sus milagros, su palabra, sus enseñanzas. Y claro, estamos viendo como una película, pero que no sabíamos que ni en la misma Biblia está totalmente desarrollado la actividad de Jesús, sobre todo por fuera.
Pero ya con Luisa, con sus escritos, lo estamos conociendo por dentro a Jesús, ya en una forma divina. Entonces ya con estos soportes, estas dos enseñanzas, ¿cómo nosotros podemos ir ya llegando a conocerle a Jesús tal cual es? Pero no solamente el conocimiento para que quede como un concepto en la mente, sino para que lo pongamos en práctica. Eso es lo que quiere el Señor. Obras son amores y no buenas razones o buenos conocimientos. No, a ver, como dice en otro pasaje bíblico, no todo el que diga Señor, Señor entrará a la casa de mi Padre o al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es un obrar. Y en la divina voluntad, el tercer fiat, el fiat voluntas tua, es un obrar de Jesús en nosotros y nosotros en Él. Y ahí se funde el divino querer. Y entonces sí, ya con Jesús, moviendo sus atributos divinos con nuestra voluntad humana unida también con nuestros actos humanos, ya se puede hacer obras divinas como las hizo Jesús. Ahí sí somos ya semejantes a Él. Ese es el plan que tenía el Señor para este tercer fiat. No solamente para salvarnos del segundo fiat de la redención, sino de la santificación divina. Y entonces la obra está completa. De ahí que siempre no nos cansaremos de decir, hermanos y hermanas, meditemos estos escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta y como un complemento los escritos dados por Jesús a María Valtorta. Pero esta es la obra, el regalo, la perla preciosa que tenía reservado para estos tiempos y que ahora son tan necesarios vivir estos escritos, dada la situación que vive el hombre, desesperado, angustioso, que no sabe qué hacer, sobre todo en esta situación que está viviendo el mundo con esta pandemia. Es un caos material y espiritual. Nos hemos alejado de Dios y sigue la pandemia, sigue ese virus, ese COVID. Y aunque se busquen soluciones humanas, no hay solución, no hay salida. Pero esto, si tú vives, entonces sí vas a tener ese remedio de valor infinito que te ha dado en sus atributos para que si lo vives, el divino querer, ya tendrás un depósito en tu alma, porque Jesús te va a dar para que suplas tus necesidades, inclusive materiales, no se diga las espirituales, porque ya cuando vas conociendo y viviendo la divina voluntad, queda en segundo plano las cosas materiales, en segundo plano, porque te va desapegando de las cosas, te va desprendiendo de las cosas y de las personas, quitándote los apegos. Ya no estarás en condiciones de una ambición desmedida, buscando solamente el prestigio, las cosas del mundo, el poder. Ahora que estamos en campaña política ya para la segunda vuelta, esa ambición política para ser poderoso. No, aquí el Señor te va purificando y te va haciendo y dándote la gracia, porque es una gracia, porque sin Jesús, sin sus atributos divinos, no vas a poder llegar a esa perfección. No vas a poder, por ejemplo, perdonar al que te ha ofendido. No vas a poder seguir con tu soberbia, por ejemplo, que es el gran pecado del hombre de hoy, la soberbia. Ese mal se va a desaparecer si vive Jesús en ti, porque Él es el manso y humilde de corazón. Entonces, si no tienes esa capacidad de ese desapego, de seguir con tu soberbia, humanamente no lo vas a poder evitar y erradicar de tu vida. Pero si está Jesús en ti, Él con su
atributo divino de la potencia, esa gracia que te va a dar, vas a ser capaz inclusive de decir no al pecado. Entonces sí, la cosa cambia, eres un nuevo hombre. Eres un nuevo hombre, que es lo que el Señor aspira de ti. Y también de paso le vas a dejar de ofender al Señor, porque Él sufre mucho con tu pecado, con tu vida desordenada, con tu vida miserable, aunque seas un hombre rico, lleno de salud. Eso no puede estar inclusive con estos escritos, si lo vives del divino querer, inclusive en una situación dificilísima en tu vida. Dios no quiera que estés postrado en una silla de ruedas, como mi vecina que le fui a visitar la semana pasada, llena de amargura por su soledad y por verse impotente, pasando los días calendario, sin horizonte, sin esperanza. Pero qué bello cuando le hablé de estos escritos y sobre todo cuando le dije que se una con sus sufrimientos a los sufrimientos de Jesús. Porque ella misma me decía, oye, Fausto, no entiendo por qué el Padre Dios permitió que a su hijo lo maltrataran en la forma que le maltrataron, en la forma ignominiosa que murió en la cruz. No entiendo. Había que explicarle en pocas palabras, que vino por amor entregó a su hijo, a su único hijo. Como dice el Evangelio, lo que pasa es que no se lee el Evangelio. Y entonces vienen las ideas humanas. Y le decía, mira, si tu hijo tuviera necesidad de un riñón porque está enfermo de ese riñón, ¿le donarías? No solamente uno, le daría los dos. Mire, ese amor de madre un poquito refleja el amor divino, que es infinito, el tuyo es así, de chiquito por tu hijito. Pero tenía que venir un Dios para que abarque a todas las generaciones pasadas y presentes y futuras, a reparar ese pecado que se le ha ofendido al Señor todo el tiempo y hasta ahora sigue sufriendo. Le digo, Fabiola, hasta ahora sigues sufriendo por tu pecado. Entonces, medita las horas de la pasión, medita estos escritos, le hablé un poco de la divina voluntad y ella abría los ojos, como que le llegaba la luz. Le hago oír una partecita de la 13ª hora, de la primera hora, cuando Jesús se aleja de su madre. Ella estaba en éxtasis, viendo cómo le deja ir su madre a su único hijo. ¿Pero para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Cuando le explicaba, igual cuando estuvo ahí con la multitud y Jesús, su hijo, frente a Pilatos, y el pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale. Y la Virgen María también, diciendo, crucifícale. Mira, Fabiola, le decía a la vecina, ¿ves cómo es el amor? Vos no permitirías que a tu hijo Mauricio le maltraten en esa forma. No, ¿qué voy a permitir eso? Daría mi vida y ¿qué haría a aquel que le ha maltratado a mi hijo? ¿Ya ves? Para que veas que todo ha sido por amor y un plan de Dios para nuestra salvación, pero no solamente, como estamos hablando en este momento, para la salvación de tu alma, sino para que tengas una imagen y semejanza de Dios viviendo su divina voluntad. Entonces, esta vecina se quedó realmente edificada y con deseos de seguir esta doctrina y las horas de la pasión. Ahí les recomendé que vea el canal nuestro donde están las 24 horas hechos en forma magistral, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero son estas horas bien elaboradas con imágenes preciosas de la película de Mel Gibson y las voces son de instrumentos de Dios. Los que hablan ahí son instrumentos de Dios. El que hace la voz de Jesús, por ejemplo, fue un vidente extraordinario que Dios nos regaló aquí en Quito, Ecuador.
realmente nos dejó unas enseñanzas increíbles, como ya les he dado testimonio en otros videos, como al pequeño grupo que nos reuníamos para meditar estos escritos, cómo nos hablaba Jesús a través de sus cartas, cosas que no tenía por qué saber el vidente. Cuando yo leía esa carta que me dejó, ahí estaba mi vida en pocas palabras, dadas por Jesús. Ahí esa voz que hace de Jesús era de este instrumento extraordinario que Dios nos regaló para el Ecuador y que hasta ahora sigue haciendo el bien con los libros que hemos publicado de este gran instrumento. Y así, entonces, he hecho un paréntesis para decirles lo que significa meditar las horas de la pasión y leer estos escritos. Entonces, para continuar, esa ha sido la rehabilitación en progreso que ha hecho Jesús para llegar a la culminación de la ley de la gracia, que no es otra cosa que la ley perfeccionada ahora ya, no solamente para la redención, sino para la santificación encerrada en el fiat voluntas tua. Hágase la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Solamente así llegaremos a conquistar el reino de Dios. Bien, y seguimos. Con estas 3 horas en la prisión, quise también rehabilitar las 3 edades del hombre, la niñez, la juventud y la vejez. Quise rehabilitarlo cuando peca por pasión, por voluntad y por obstinación. ¿Cuándo se peca por pasión? Pues precisamente cuando ese joven o ese adolescente, sí, digo hasta adolescente ahora, que ahora la pasión por la carne está a la orden del día. ¿Por qué? Porque ha habido gobiernos en el mundo, no solamente aquí en el Ecuador, como el anterior que implementó la educación sexual en los niños. Una vez tuve acceso a un cuadernillo de estas enseñanzas que repartió ahí en el Ministerio de Educación para que en las escuelas se enseñe la impureza, hacer perder la inocencia a los niños. Algo espantoso ver ese folleto con gráficos, despertando ya al niño y a la niña la sensualidad, ya para cómo tener relaciones sexuales, cómo manosear. Bueno, una cosa espantosa. Entonces, aquí como está diciendo, con estas 3 horas en la prisión quise también rehabilitar las 3 edades del hombre. La niñez. Porque, no, la niñez. Sí, Señor. La niñez, los adolescentes ahora, con estas enseñanzas y con el descuido de sus papás, que no les dan la formación adecuada desde niños para que no pierdan la inocencia. Ahora hay muchas normas de los papás, inclusive, para que pierdan la inocencia. ¿Qué cuenta vamos a dar a Dios? Y luego dice, la juventud. Bueno, ya pasado la adolescencia, pues ya la juventud, como me decía esta vecina, oye, Fausto, ¿qué podemos hacer por esta juventud perdida, viciosa? Ahí está, lo que está aquí enseñándonos, que viene a rehabilitar también esa edad que se ha vuelto pecaminosa. Y esa juventud también va prolongándose. No es que solamente el jovencito de 18, no. Sigue esta forma de ofenderle al Señor con la voluntad humana pecaminosa. Y ahora igual el adulto está en la pornografía, en las redes sociales, en las películas, se ha paganizado y se ha hecho, pues, como decía una persona, es ahora Sodoma y Gomorra, viendo esas noticias, por ejemplo, de Miami, que venían esa juventud
de los universitarios del norte, huyendo del frío a Miami, a las playas de Miami Beach, y ha sido la Sodoma y Gomorra, viciosos, drogados, marihuaneros, y en plena pandemia, en un hacinamiento de gente ahí, sin importarles el contagio, sino solamente fomentar el vicio. Entonces, Sodoma y Gomorra. Y por último dice, y la vejez. También viene a rehabilitar a la vejez. ¿Cómo? Como dice aquí, por obstinación el viejito también se vuelve obcecado, caprichoso. Entonces, Dios nos libre. Aquí también para los que somos ya mayorcitos, que no seamos obstinados. A veces queremos por soberbios salirnos con la nuestra. Sí, así es. Por eso dicen, ¿no?, que muchos divorcios se producen con los jubilados. Y ahora con la pandemia, que es casi como una jubilación obligada, venir a la casa, estar ahí confinado y buscando qué hacer. Y cuando ya pues interviene el marido, por ejemplo, en las cosas que la esposa ha hecho por 30, 40, 50, 60 años, y que venga su viejito compañero y esposo a meter la mano. Ay, Dios mío, qué lío, qué lío, qué lío. Yo digo hasta personalmente, uno como ha estado trabajando ya en otro plano, en oficinas, en mi caso, en esta cuestión de editar los libros, yo de quehaceres domésticos, cero, ni hervir el agua. Y entonces uno quiere ayudar, pero ya ellos están acostumbrados, pues las señoras también ya en la tercera edad, y se vuelven obstinadas. No metas la mano aquí, déjame hacer, yo dispongo las cosas, tú no sigues con tus trabajos. Entonces todo eso también viene el Señor, y qué mejor con la divina voluntad, que se pueda rehabilitar también esta obstinación, dejando de ser aquello para ser un hombre tranquilo. Bueno, pues ya no quiere, pues no quiere dejarse ayudar, pues sigue con lo tuyo. Y tu esposa, ya de la tercera edad, pues por favor, déjate ayudar. Qué mejor que te ayude a lavar los platos, a barrer, qué sé yo, tantas cosas que hay que hacer en esta vida. Entonces les decía que en Estados Unidos había una estadística que el mayor número de divorcios se da en la jubilación, cuando ya el viejito se jubila y va a la casa y quiere hacer algo y viene una lucha ahí, y hasta como que se aburren y vienen hasta las separaciones y divorcios a la edad tercera o cuarta. Bueno, dice Jesús hablando de la prisión, ¿no? Cómo esa oscuridad que veía en torno a mí me hacía sentir las oscuras tinieblas que produce la culpa en el hombre. Cómo le lloraba diciéndole, oh hombre, son tus culpas las que me han arrojado en esta prisión oscura y tenebrosa, y yo la sufro para darte luz. Son tus inmundicias las que me han echado sobre mi rostro, y esta oscuridad no me permite ni siquiera verlas. Mírame, soy la imagen de tus culpas. Si las quieres conocer, míralas en mí. Otra enseñanza. Cuando veamos un crucifijo, pues ahí están. Así le hemos dejado a Jesús por nuestras culpas. Él está ahí, crucificado por nosotros, por nuestras culpas. Pero también estamos ahí, también nosotros, crucificados por nuestra vida pecaminosa, y que Jesús viene precisamente con estos escritos a matar en ti esa vida pecaminosa que llevas, para que renuncies a tu voluntad humana pecaminosa. Eso, ahí estás clavado en la cruz por tus pecados. No eres libre, estás viviendo una vida ignominiosa. Esa vida quiere acabarla Jesús. ¿Para qué?
para que, muerto esa vida a los pies de la cruz, después con Él resucites a una nueva vida, a la vida de la divina voluntad. Debes saber también, hija mía, que en la última hora que estuve en la prisión despuntó el alba y por algunas rendijas penetraron algunos rayos de luz. Oh, cómo respiró mi corazón al poder ver ese estado tan doloroso en que me encontraba, porque significaba cuando el hombre, cansado de la noche de la culpa, la gracia se pone en torno suyo, como alba que le hace llegar sus rayos de luz para llamarlo. Por eso mi corazón tuvo un suspiro de consuelo, y en esta alba te vi también a ti, mi amada prisionera, a quien mi amor debían atar en este mismo estado, no dejándome solo a mí, sino que tú, junto conmigo, esperarías también el alba a mis pies, y siguiendo mis suspiros, habrías llorado conmigo la noche del hombre. Esto me consoló y ofrecí mi prisión para darte la gracia de seguirme. Otro significado tenía también esta prisión y esta oscuridad, y era mi larga morada en la prisión de los tabernáculos. La soledad en la que soy dejado, en la que muchas veces no tengo ni a quién decir una palabra y darle una mirada de amor. Otras veces siento en la santa hostia el asco y la hediondez de manos putrefactas y enfangadas que me tocan. Eso es la comunión en la mano, en pocas palabras. Por esto dice que en la santa hostia siente el asco y la hediondez de manos putrefactas y enfangadas que me tocan. Casi no hay quien me toque con manos puras y me dé el perfume de su amor. Sí, las manos puras son de aquellos sacerdotes que deben estar en gracia de Dios, porque ellos sí tienen el privilegio, porque son consagrados, sus manos están consagradas para consagrar las especies del pan y del vino y para que Cristo se quede en la hostia con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero este sacerdote también tiene que estar en gracia de Dios. Entonces sí, estará todo su cuerpo y su alma apto para consagrar y tocarle a Jesús en la Eucaristía. Pero nosotros, pobrecitos laicos, no tenemos ese privilegio de haber sido consagrados por un obispo que nos permitan tocarle al Señor en las condiciones que estoy hablando. Entonces se ha perdido eso, como hemos mencionado, el respeto, la adoración. Hay mucha profanación, mucho abuso con la Eucaristía ahora. Gente o sacerdotes que dejan el copón y viene la gente a que coja, como si fuera una galleta, una comida, cualquiera. No, hermanos, por eso aquí se queja el Señor. Casi no hay quien me toque con manos puras. Sí. Y además yo diría sucias las manos. Cuántas cosas para llegar a la iglesia o de la casa mismo salir manejando, yendo en un bus. Cuánta porquería se va cogiendo en el trayecto hasta llegar a la iglesia. Y hasta hay gente que da limosna con monedas inmundas, sucias. Y así le tratamos al Señor, con una falta hasta de higiene, no solamente corporal, sino con el alma sucia, que está contaminada con tanto pecado, porque hay lamentablemente personas que sin confesarse le reciben al Señor en una forma nada apropiada, cometiendo un sacrilegio. ¿Cuántas veces la ingratitud humana me deja en la oscuridad sin la miserable luz de una lámpara, siquiera? Así que mi prisión continúa y continuará, y como ambos somos prisioneros, tú, prisionera en tu lecho solo por amor a mí, y yo, prisionero por ti, atemos juntos con nuestras cadenas de amor a todas las criaturas,
Así nos haremos compañía recíprocamente y me ayudarás a extender las cadenas para atar todos los corazones a mi amor. ¿Qué enseñanza nos ha dejado esta lectura? Entonces, ahora para terminar, solamente un pequeño resumen de lo que nos debe motivar para irnos a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa. No ir en la forma acostumbrada que yo mismo lo hacía, sin conocer estas verdades, por rutina, por cumplir un mandamiento de oír cada domingo la Santa Misa, o cuando se ofrece alguna situación de dolor, una muerte de algún familiar o amigo, pues sí, a veces vamos por obligación o por quedar bien, para que no se resientan, y que hemos hecho acto de presencia en ese duelo. Y comulgamos hipócritamente para decir que estamos comulgando por ese difunto, para que la almita ya lo tenga en la presencia de Dios. Somos hipócritas. No, ya con estos escritos me ha enseñado el Señor que si voy a la misa, qué bueno si hay en una parroquia que te confiese y estés con el alma limpia, y cuando llegue la Eucaristía puedes hacer precisamente lo que nos enseña la verdadera adoración que se ha aprendido con estos escritos. ¿Qué es la verdadera adoración? Pues adorarle al Señor con sus obras. ¿Y cuáles son sus obras? Las obras ad intra y las obras ad extra. Las obras ad intra, que encierran a la Santísima Trinidad, la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo. Ahí está encerrado todo. Su vida divina, su voluntad divina, su amor divino, infinito, desde dibujado como un corazón. Ahí está, todo, completamente la Trinidad. Ahora estamos adorándole lo que ellos se merecen con sus obras. Las obras de afuera, ad extra, el fiat de la creación, el fiat de la redención y el fiat de la santificación. Qué lindo unirnos con todas las criaturas en el fiat de la creación, con todos los animalitos, las plantas, los astros que Dios ha creado para nosotros. Ellos no tienen para una boca, un alma, una voluntad que pueda, sobre todo, ese amor divino que solamente la criatura puede hacerlo si vive la divina voluntad. Qué lindo glorificarlo, alabarlo y amarlo a nombre de todas las criaturas, incluido el hombre, que es la criatura ya perfecta que hizo el Señor al crearnos. Qué lindo por toda la humanidad pasada, presente y futura, en ese fiat de la creación, dándole gloria y alabanza por esta creación, este fiat de la creación. Lo mismo, ese rato, pedir perdón, hacer actos de reparación por todas las criaturas que le ofenden, sobre todo el hombre. El segundo fiat, la redención. Qué bello unirnos a Jesús y a la Virgen María y a sus obras, de la Virgen como corredentora y Jesús como nuestro Redentor y Salvador. Qué hermoso con todas las criaturas que se han beneficiado de su redención, que son salvas, de los santos que ahora están gozando ya de la bienaventuranza. Ellos también gozan con nuestra adoración que estamos haciendo con Jesús en la Eucaristía, en el acto de comulgar, y al mismo tiempo estamos reparando todos los pecados de la criatura humana que le ofende al Señor y que se puede hasta condenar porque no se ha beneficiado de la obra de la redención dejada por Jesús, y nuestra Madre Corredentora puede ir al infierno. Entonces, hacemos actos de reparación con todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, de todas las ofensas que lo hacemos a Jesús y también a la Virgen, que tanto se le ofende. Y por último, qué bello unirnos a todas las criaturas que tienen ya acceso al tercer fiat, el fiat voluntas tua, y con ellos y con Jesús
dar gloria y alabanza al Padre Dios. Dale gracias por estos escritos, por estas enseñanzas que nos dejó ya Jesús a través de Luisa, para que vivamos el divino querer. Y qué bello, entonces ahora también el cielo se va a gozar. Primero la Santísima Trinidad, porque ahí hay una persona que al comulgar está glorificando divinamente al Padre Dios. Ya con el querer divino se goza la Santísima Trinidad, la creación igual, la redención, los redimidos, los que están en el cielo, los que están en el purgatorio, cómo van a ser beneficiados con un acto de comulgar en divina voluntad. Miren, pronto esas almas estarán recibiendo una gracia especial por ese acto de comulgar con la obra de la santificación divina, que es el modo más directo para sacar almas del purgatorio. Nos revela a través de las horas de la pasión. Y así, la misma Luisita Picarreta va a sentirse gozosa porque hay una criatura que en el acto de comulgar está haciendo un acto de adoración con la obra del tercer fiat que ella fue dejándonos como herencia, porque ella vivió la divina voluntad. Y también vendrán unas gracias especiales para muchas personas que no conocen esta doctrina y que porque tú estás en esa comunión haciendo un acto divino y vives una vida divina, eso servirá para que muchas almas reciban esa gracia de que una vez, en alguna oportunidad, van a conocer como yo conocí, por gente que ya vivía la divina voluntad. Me llegaron los escritos por obra y gracia de Dios y el tesoro que ahora tengo. Miren, esto en poquitas palabras les he resumido para que nosotros le demos gloria y alabanza al Señor por todos estos beneficios divinos que nos ha dejado como una herencia, la mejor herencia, que nunca se acaba y que siempre nos deja enriquecidos de amor, de fe, esperanza y caridad, que son ya el mismo Dios trinitario. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un privilegio participarles estos escritos que Dios nos ha dejado para su gloria y para bien nuestro. Que Dios les bendiga y hasta pronto, si Dios lo quiere.